Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase del curso de lenguaje. Hoy vamos a desarrollar un tema correspondiente a las relaciones semánticas. En este tema, por ejemplo, lo primordial va a ser determinar el significado y las relaciones de significado que puedan presentarse entre las palabras. Hay algunas relaciones que son bastante comunes, como el caso de sinónimos, antónimos, pero hay otras también que requieren una mayor amplitud, unos ciertos criterios también para diferenciarlos de los otros y también en relación a los usos que puedan presentarse en determinadas situaciones. Y ojo que una de las riquezas, una de las características de la lengua en general, o al menos de nuestra lengua, es que muchas veces se reutilizan los mismos grafemas, es decir, se pueden reutilizar palabras y dependiendo del significado, dependiendo del contexto, estas pueden adquirir nuevos significados o nuevas significaciones y darle una mayor amplitud al término, como es en el caso de la polisemia, por ejemplo, en donde vamos a encontrar palabras que si bien, o vamos a encontrar una palabra con múltiples significados, pero que también la caracteriza un elemento en común, guardan una relación en común y eso la va a convertir, en el caso de la polisemia, en una de las relaciones semánticas más importantes que podemos encontrar. Pero primero vamos a tratar de aclarar un poco qué son las relaciones semánticas y a qué área del lenguaje se desarrolla en particular o trabaja este aspecto. Si hablamos de las relaciones semánticas de por sí, el aspecto, ¿no?, a tratar es específicamente en el campo de la semántica. El campo de la semántica es una parte de la gramática, ¿verdad? Es decir, pertenece al igual que la morfología, la fonología, la sintaxis, trabajan un aspecto determinado de la gramática, o pertenecen a la gramática y trabajan un aspecto determinado de la lengua. Entonces, así como la morfología trabaja la forma, la sintaxis trabaja la función, en el caso de la semántica lo que vamos a encontrar es un trabajo de por sí orientado al significado. Entonces, la semántica es una parte de la gramática que está relacionada con el significado del fenómeno lingüístico. ¿Y qué es lo que podemos encontrar, digamos, dentro de este fenómeno lingüístico? El significado en apariencia puede ser un aspecto bastante sencillo, pero vamos a encontrar algunas situaciones donde no siempre es así. La etimología proviene del griego semánticos, lo que tiene significado, ¿no? Y en una lengua natural, al menos en este caso, en este aspecto, la palabra o lo más importante de la palabra a trabajar será el significado. Fíjate también que el significado puede tener variaciones, puede incluso reconfigurarse, dependiendo de dos aspectos que también vamos a trabajar hoy día. Uno es la situación y el otro sería el contexto, ¿no? Y a estos elementos que pueden o no perjudicar el significado de una palabra, o al menos de una palabra en su aspecto original, se les va a denominar variantes significativas. Ahora veamos algunas de las relaciones más comunes. Por ejemplo, en el caso de la sinonimia, que es bastante conocido, permite al emisor utilizar dos o más piezas léxicas, dos o más palabras, como equivalentes en el acto de la comunicación. Entonces, esto también va a ser importante al momento de desarrollar un texto, ¿no? Al redactar, por ejemplo, el uso de vocabulario, el uso de palabras sinónimas, nos van a permitir, por ejemplo, darle una mayor fluidez, darle un mayor manejo del lenguaje. Y en los ejemplos que podemos encontrar acá aparecen tres palabras, ¿no? La palabra casa, la palabra experto y la palabra triste. Entonces, ¿qué otras palabras, qué otras expresiones podemos emplear para referirnos a lo mismo? Podemos colocar acá, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, en el primer caso tenemos casa, puede ser morada, puede ser residencia, puede ser mansión, puede ser vivienda. Pero algo que también deben considerar y que seguramente van a trabajar, ¿no?, en otros cursos, es que en el caso de los sinónimos no siempre el significado es completamente idéntico. El significado siempre va a tener algún tipo de limitación. De hecho, son muy pocos los sinónimos absolutos. Son muy pocos los sinónimos que puedan ser al 100% totalmente idénticos. Pero, en cambio, cuando presentamos algunos equivalentes, estos siempre van a tener alguna precisión, van a tener, por ejemplo, algún pequeño elemento que los distinga, pero que en esencia también los permita ser utilizados como equivalentes. En el caso de experto, puedes colocar, ¿no?, peíto, versado. Es decir, es una persona que posee cierta experiencia o cierto conocimiento sobre una materia en particular. Y en el caso de triste, podemos encontrar, ¿no?, sinónimos como acongojado, atribulado, apenado, o también el caso de desgraciado. Como pueden ver, en el caso de los sinónimos, las palabras, ¿no?, buscan una equivalencia o son empleadas como una equivalencia. Caso contrario, y que también presenta algunas diferencias, es el caso de la antonimia, donde las palabras de por sí van a presentar rasgos opuestos o rasgos contradictorios. Mira acá lo importante que es a veces el uso de los términos. Cuando hablamos de la antonimia, hablamos de rasgos opuestos, no de rasgos diferentes. Entonces, para que se dé la antonimia, deben compartir algo, deben compartir un rasgo, pero este rasgo ¿de qué va a ser? Este rasgo va a ser de oposición, va a ser de contrariedad. Entonces, hay dos clases de antonimia. Una es la antonimia gramatical, que se caracteriza, por ejemplo, por el uso de prefijos, ¿no? La oposición básicamente va a ser a nivel morfológica, es decir, va a presentarse a través del uso de prefijos. Nivel, desnivel, moral, inmoral, ¿no? Puede ser también leal, desleal, o puede ser también, ¿no?, legible, ilegible. Entonces, la antonimia gramatical es una de las más fáciles de identificar porque se presenta marcada a través del uso de prefijos. En cambio, su antónimo carecerá de dicho prefijo y eso es lo que los distingue rápidamente, ¿no? Mantienen la raíz, solamente lo único que varía es el empleo de un prefijo. En cambio, cuando hablamos de una antonimia lexical, puede presentarse de diferentes maneras. Puede ser complementaria, puede ser propia o puede ser incluso recíproca. En el caso de la complementaria, como pueden ver, en ese caso de hombre y mujer, lexical propia presenta lo que es un tipo de gradación, un tipo de nivel, por decirlo así, o incluso jerarquías. Esto es más común, por ejemplo, como pueden ver aquí, en las etapas de la vida, pueden presentarse en la temperatura o incluso pueden presentar grados, por ejemplo, en las caracterizaciones, como es en el caso de malo, como es el caso de repente, ¿no?,
pésimo, o el caso de bueno, el caso de mejor y el caso de óptimo. Entonces, esto es lo que se presenta en la segunda clase de antonimia lexical propia, y la antonimia lexical recíproca es aquella que necesita forzosamente de un concepto para la existencia del otro. Por ejemplo, el de madre e hija, ¿no? Para que una persona sea considerada como madre, ¿qué debe existir o qué presupuesto debería darse? El de la existencia de una hija. Algunos casos consideran también la antonimia absoluta, ¿no? El de hombre y mujer es considerado en algunos casos como una antonimia absoluta. O eres hombre o eres mujer. O es blanco o es negro, por decirlo así. Entonces, ese tipo de características es lo que se presenta en el caso de la antonimia. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, la semántica trabaja específicamente en el aspecto de los significados, ¿no? Que es un aspecto importante que se complementa también con el caso del significante, pero aquí no vemos la forma, sino vemos más bien el fondo. Tenemos dentro de las relaciones semánticas la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la homonimia, así como también la hiponimia, hiperonimia y otros casos más o adicionales que vamos a desarrollar en los siguientes segmentos.